Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Ian, Carla, Ociel, Ariana, Patricio, y vamos a exponer acerca del ciclo de azufre. El ciclo del azufre es un proceso fundamental en el ambiente que desempeña un papel crucial en la regulación de los niveles de azufre en la Tierra. El azufre está presente en muchas moléculas biológicas y en diversos compuestos químicos. El ciclo empieza con la liberación del azufre elemental y sulfatos presentes en minerales que bacterias y hongos descomponen de la materia orgánica, a lo cual se le llama mineralización. Luego el azufre inorgánico liberado puede presentar procesos de reducción produciendo sulfuros u oxidación dando lugar a los sulfatos. Luego las plantas asimilan los compuestos de azufre inorgánico a través de sus raíces y lo utilizan para la síntesis de aminoácidos y proteínas. Después, el azufre asimilado se transfiere a través de la cadena alimentaria y por último el azufre presente en los restos de plantas y animales muertos se libera nuevamente en el suelo a través de la descomposición realizada por bacterias y hongos y entonces el ciclo se reinicia. La importancia del ciclo del azufre radica en que este elemento es esencial para el funcionamiento de los ecosistemas y participa en procesos clave como la síntesis de proteína y la conservación del equilibrio redox en las células. Ahora vamos con el ciclo biogeoquímico. El ciclo biogeoquímico del azufre es un ciclo de tipo gaseoso, debido a que tiene una fase muy importante que es en la atmósfera y se combinan estos gases con el oxígeno fijado para ofrecer estos otros compuestos que se van a explicar más adelante y así ofrecer la disponibilidad de este macronutriente a todos los organismos y seres vivos que se van a encontrar alrededor de su geografía. Por eso se llama biogeoquímico. A su vez, pueden ocurrir ciertos cambios químicos que van a ayudar que se garantice la disponibilidad del azufre, dando una continuidad a la vida del planeta y a todas las regiones que se encuentra este elemento. Donde más se encuentra es en la litosfera, que es la capa debajo de la corteza continental, que es el suelo que conocemos, y arriba de la astenosfera, que es aquella capa que se encuentra de 50 kilómetros a 600 kilómetros por debajo de la litosfera. Es la capa, no la más baja, pero sí de las más bajas, e igualmente en la parte más alta, donde es la cordillera, se encuentran ciertos niveles de azufre, pero no tan elevados como se puede mencionar. Entonces, estas fases del azufre se dividen en cuatro, que es la fase litológica, donde es el azufre en las rocas y el suelo, que es como se encuentra el azufre en forma mineral, que es esta piedra amarilla o verde que suele desprender un olor muy fuerte y desagradable, como ese olor en las minas que se puede llegar a tener, como por ejemplo el carbón mineral, que es gran fuente de azufre, o los depósitos de yeso, que contienen mucho sulfato de calcio, que al descomponerse por la extracción minera o ciertas descomposiciones naturales, generan depósitos de azufre en el suelo. Entonces, este azufre llega por descomposición de los seres vivos, como mencioné, a la lluvia ácida o la sedimentación del azufre mineral. Entonces pasamos a la fase atmosférica del azufre, donde en su mayoría este azufre llega a la atmósfera por la actividad volcánica y los gases que sueltan, que los liberan en forma de dióxido de azufre o SO2, que es un gas incoloro pero irritante y de olor penetrante. Este dióxido de azufre puede llegar a tener un contacto con el agua de las nubes y ese CO2 se produce un ácido sulfídrico, se condensa en las gotas de agua y se precipita, que es también lo que se conoce como lluvia ácida. Y este cae disuelto en el agua o la nieve y llegando a los cuerpos de agua. Y también tenemos la fase biológica, que es cómo el azufre se absorbe y se libera por medio de las cadenas alimenticias de los animales en la Tierra, por eso se dice biológica, como por ejemplo, cómo ciertas bacterias y plantas del suelo absorben iones sulfatos, que es como se mencionó que llega de ácido sulfhídrico al agua, y es como se mencionó, esas bacterias o plantas lo absorben como iones sulfatos que estaban disueltos en el agua y los transforman a sulfuros por la propia reducción de los organismos. Entonces, al momento de absorberlos, ciertos organismos que son herbívoros comen estas plantas o donde se encuentran estas bacterias y al momento de que los herbívoros son consumidos por los carnívoros, este azufre va viajando como un ciclo o una red de alimentos
de una cadena alimenticia. Entonces, estos animales, por medio de sus heces, tienen restos de proteínas que llevan azufre, debido a que las bacterias y las plantas eh, toman ese azufre y lo usan para para hacer sus proteínas o darles función y forma. Entonces, al momento de que los animales expulsan sus heces con estas proteínas hechas de azufre, bueno, no hechas, sino compuestas de, ciertos seres vivos van a retomar ese azufre del suelo y y va a seguir la cadena, como mencioné, las plantas y las bacterias. Y hay organismos descomponedores que cuando mueren incorporan nuevamente el azufre del suelo, como sulfuro de hidrógeno o H2S. Y este sulfuro se oxida y forma sulfatos que pueden ser absorbidos por las plantas. Por último está la fase hidrológica, que es donde se encuentran los océanos o los humedales, que en su mayoría se da por los hidrotermales que se encuentran debajo del agua, que expulsan compuestos ricos en azufre, y estos compuestos son fuente de energía para ciertas bacterias procesadoras de azufre, que igualmente se va a mencionar después. Y al momento de usar este azufre, el plancton suele absorberlo. Al momento de que las bacterias sueltan el azufre, el plancton lo absorbe y penetra en las redes alimenticias de otros seres marinos, y así igualmente sigue la cadena. Pasando al ciclo biogeoquímico más gráfico y esquematizado, como se mencionó, donde más se originan son los sulfuros metálicos, que son carbones, o el CO2 de la atmósfera, que es donde están los volcanes, la actividad volcánica, entre otros. Entonces, estos sulfuros metálicos y carbones, por medio de la combustión, minería o descomposición, van a llegar hasta la atmósfera, que también es producida por la actividad volcánica, y por medio de la condensación que se tienen en las nubes, van a llegar hasta los cuerpos de agua, como SO4, que es el sulfato, como me había mencionado, y ese sulfato por medio de ciertas bacterias como de sulfovibrio, que es una bacteria que aprovecha el azufre para descomponerlo y así tener el ácido sulfídrico. De sulfovibrio es una bacteria gram negativa, sulfato reductora, que como su nombre lo dice, va a tomar el sulfato como aceptor final de electrones, y por medio de cierta oxidación va a poder lograr producir este H2S, o descomponer el ácido o descomponer el sulfato, para así, por ejemplo, ciertos seres marinos absorban los compuestos, o también se sedimente el SO4 y así pasar a los sulfuros metálicos de nuevo. Entonces también hay sulfobacterias que van a tomar el H2S que se había tenido del sulfovibrio, y va a seguir la cadena. Pero al momento de tener ese H2S en el suelo, hay otros microorganismos, como mencioné, y plantas que van a tomar esos iones sulfato y lo van a absorber para que los animales de nuevo los consuman, estos sean consumidos por carnívoros y se descompongan igualmente de nuevo como dióxido de azufre a la atmósfera, y así seguir con el ciclo. El azufre interactúa con el medio ambiente y los seres vivos de diversas maneras, siendo un elemento esencial para la vida, pero también con efectos negativos. En cuanto a su importancia, el azufre es fundamental en la estructura de compuestos orgánicos en plantas. Participa en la síntesis de proteína, vitamina, coenzima y actúa con sistema de defensa y detoxificación en las plantas. Además, el azufre es esencial en la forma de aminoácidos como la cisteína, cistina y metionina, necesarios para la síntesis de proteína en las plantas. Por otro lado, el azufre puede tener efectos perjudiciales en los seres vivos y en el medio ambiente. Los compuestos de azufre, como el dióxido de azufre, pueden causar daños ambientales, contribuyendo a la lluvia ácida y afectando la vegetación y el suelo. Como reacción general, tenemos una molécula de hidrógeno con un factor X y Y, en donde X se sustituirá por azufre y Y por oxígeno,
dando como resultado una molécula de agua y una molécula de gas de azufre. Para generar ácido sulfídrico, el desulfovibrio vulgaris usa lactato e hidrógeno molecular como donadores de electrones y sulfato como aceptor. Se necesitan de 8 electrones y enzimas encontradas en el citoplasma y en el periplasma de la bacteria para llevar a cabo esa reacción. La desulfovibrioadenosin 5-fosfosulfato sulfurilasa une un ATP al sulfato, lo que da como resultado la producción de 2 fosfatos inorgánicos y APS. La reducción citoplasmática de APS es catalizada por la APS reductasa, donde se utilizan 2 electrones para producir adenosín monofosfato, es decir, AMP, y el sulfito es un producto de intervalo. Luego, el sulfito citoplasmático se reduce aún más a un sulfuro de hidrógeno mediante la sulfito reductasa desmilatoria, que luego esta es liberada al ambiente. La toxicidad del sulfuro de hidrógeno depende de su estado de oxidación, que a su vez depende del pH del medio ambiente. Los niveles solubles de H2S caen en un rango de 0.3 a 3.4 milimolar sobre litro en el intestino, y concentraciones más altas provocan no solo la destrucción de los colonocitos, sino también la atenuación de las proteínas ribosómicas bacterianas y de los genes que codifican la enzima desimilatorias, con un valor de menor a 25 milimolar de H2S. El ciclo del azufre ha experimentado alteraciones significativas debido a la actividad humana en el suelo. Algunas de las principales causas son la quema de combustible. Esto aumenta las emisiones de compuestos de azufre tales como el ácido sulfídrico y los sulfitos. Ambos compuestos en altas concentraciones son letales y contribuyen a la formación de lluvias ácidas. La quema de basura también puede contribuir a la alteración del ciclo del azufre. Cuando se quema la basura, esencialmente la que contiene materiales orgánicos o productos que contienen azufre, se liberan compuestos de azufre como dióxido de azufre en la atmósfera. Este dióxido de azufre puede depositarse en el suelo a través de lluvia ácida o deposición directa. También la contaminación industrial, las emisiones industriales como las provenientes de plantas de procesamiento de metales, refinerías y fábricas químicas pueden liberar compuestos de azufre en el suelo, lo que altera su composición. Otra causa puede ser el uso de fertilizantes. La aplicación excesiva de fertilizantes que contienen azufre como los sulfatos pueden aumentar los niveles de azufre en el suelo, alterando el equilibrio natural del ciclo del azufre. En resumen, estas acciones antropogénicas han destabilizado el equilibrio del ciclo del azufre, con repercusiones negativas de largo alcance en la salud ambiental y en la capacidad de los ecosistemas para mantener su integridad y funcionalidad.